de Alerta Spoiler, antes de meternos en este tema que viene ahora y que tiene que ver con lo que se está debatiendo en el terreno de la ley de hidrocarburos, nos vamos a meter con este tema que afecta en particular a la provincia de Neuquén, pero bueno, tiene impacto nacional. Obviamente, 8 años del pacto con Chevron y el gobierno está cerrando los últimos detalles de un nuevo proyecto llamado Ley de Promoción de Inversión Hidrocarburífera, a la medida de las empresas petroleras, obviamente el lobby de las empresas petroleras jugando un rol central. Estamos en comunicación con Esteban Martínez, que es precandidato a concejal de la ciudad de Neuquén por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Buenos días, Esteban. Leo, Tom, Lucía, acá te saludamos. Hola Leo, hola Lu, Tom, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, todo Bien, tranquilo aquí. Bueno, tema que viene con bastante debate ahí en la provincia, que tiene impacto nacional. Se cumplieron 8 años entonces del pacto con Chevron. Si bien no se conoce la letra definitiva del proyecto, ¿qué es lo que ya se sabe? ¿Qué se ha adelantado respecto de lo que puede ser este nuevo proyecto de ley? Sí, como vos decís, todavía no se conoce la letra definitiva y de hecho por estos días hay mucho ruido, mucha rosca con los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos, en particular con Gutiérrez, pero sí se conoció un borrador publicado por un medio especializado que no fue desmentido por el gobierno y que de hecho fue tomado como base por alguien de la propia coalición de gobierno, como Claudio Lozano, para hacer una crítica a este proyecto de ley. Y en general lo que se propone este proyecto de ley es un nuevo régimen de promoción de beneficios, un paquete de beneficios por un plazo de unos 20 años para promover el aumento de la producción de gas y de petróleo y generar no solamente el autoabastecimiento, sino también saldos exportables, ¿no? Cuando dicen saldos exportables ya están un poco adelantando que no tiene que ver este proyecto con las necesidades de la población y de considerar a la energía como un derecho o como algo a lo que tiene que acceder toda la población, sino con generar dólares para pagar la deuda externa, ¿no? En general ese sería el objetivo, y lo que es importante aclarar es que no elimina todos los planes, todos los estímulos, todos los subsidios anteriores, sino que se adiciona a toda la legislación anterior. Claro, y es una ley, digamos, que está siendo discutida por el gobierno y con mucha incidencia de las empresas petroleras. O sea, eso quizás es medio una obviedad, ¿no? Pero está bien aclararlo también. O sea, ¿quiénes están jugando en el diseño de la ley? Bueno, sí, teóricamente las empresas petroleras ya tienen negociado esto con el gobierno. Uno de los reclamos que tenían desde hace un tiempo era justamente la libre disponibilidad de divisas, es decir, de los dólares que generan las exportaciones, y ese sería uno de los puntos centrales que tiene este proyecto de ley, ¿no? Ahora sigue, digamos, dando vueltas en los escritorios de los funcionarios. Todavía, de hecho, no fue girada al Congreso Nacional, pero las empresas obviamente estarían de acuerdo, porque no hay un solo artículo de este borrador de proyecto de ley que no sea un beneficio claro a las petroleras. ¿Y está contemplado algo del impacto ambiental que generan las petroleras o no? No. Mira, lo que está contemplado es, primero, permitirles que exporten una parte de la producción incremental. Es decir, hay una línea base con lo que producían hasta ahora, lo que produzcan por encima de esa línea base lo pueden exportar en un determinado porcentaje. De eso van a tener libre disponibilidad de las divisas. A su vez, las retenciones a las exportaciones que ya fueron recortadas, digamos, ni bien asumió Alberto Fernández previo a la pandemia, pasaron de un 12 a un 8%, se establece por ley que el techo va a ser el 8%, ¿no? Y en el caso del gas natural licuado pueden ser de entre un 4 y un 6%. O sea, también conquistan ese devuelven... piso, conquistan ese piso que negociaron en el último tiempo. O sea, pasaron del 12 al 8 y la ley les establecería ese piso. Claro, o sea, un techo sería en realidad, ¿no? Y puede ser más bajas, digamos, las retenciones que ese 8% en función de el precio del barril de petróleo, ¿no? Esas serían algunas. Después también, por ejemplo, hay devolución
del IVA, del impuesto a las ganancias, también de los impuestos a las importaciones, y un punto que quizás es el más polémico y por el que hay algo de ruido con las provincias petroleras, es que incluso bajarían los niveles de regalías, ¿no? Las regalías hoy, a partir de una ley de 2014 que se planteó en el kirchnerismo para generalizar los beneficios que le dieron a Chevron, son de entre un 5 y un 12%. Bueno, esta ley, si este artículo se confirma, reduciría las regalías de un 12% como techo a un 8% como techo. Es decir, es todo un paquete de beneficios inéditos para las empresas que, recordemos que no dejaron de ganar nunca y no dejaron de conquistar beneficios nunca, incluso en el peor momento de la pandemia, ¿no? Llegó Alberto Fernández, como decía, bajó las retenciones. Después de bajar las retenciones, estableció un precio sostén del barril. Es decir, las empresas cuando el barril de petróleo está alto, quieren que el precio lo determine el mercado. Cuando el barril de petróleo está bajo, le piden al Estado que ponga un piso, ¿no?, de lo que se paga el barril de petróleo. Y hacia fin de año el plan gas, ¿no?, el plan de estímulo a la producción de gas natural. Claro, un montón y por lo que vos me preguntabas, Tom, sí, perdón. No. Adelante, Esteban. No te respondí la pregunta. No hay es una nota al pie lo ambiental, ¿no? Claro. En el primer borrador por lo menos está en un artículo, pero es una especie de saludo a la bandera, porque si vos en el medio de que la propia ONU te está diciendo hay un problema irreversible con el cambio climático a nivel global que tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero, no solo el dióxido de carbono, de toda la quema de los combustibles fósiles, sino también del metano, y vos lo que establecés es que sería deseable para el Estado, y el Estado va a bancar eso, que de acá a 20 años la producción de petróleo y de gas aumente, bueno, después podés, digamos, decir, como dice Cabandier, que estás pensando en una transición energética, en una transición ecológica, pero es chamullo porque la política del Estado es beneficiar a las empresas para que de acá a 20 años la producción de gas y de petróleo siga aumentando. Claro, estamos en comunicación con Esteban Martínez, que es precandidato a concejal por Neuquén, por el Frente Izquierda de los Trabajadores Unidad, y bueno, charlando sobre este tema que es el nuevo proyecto de ley que se está discutiendo respecto al tema hidrocarburos. Hay un aspecto del debate que en general se incorpora cuando se trata de este tipo de leyes, que es también la justificación o bancarlo por el lado de que, bueno, son actividades que pueden generar empleo, que van a resolver el problema del empleo, generar trabajo, generar incluso activación en otros sectores de la economía. ¿Cómo ves este punto, considerando lo que se conoce de la ley hasta el momento y fundamentalmente también cómo viene funcionando el sector? Se cortó un poquito. Se cortó un poquito, no se escuchaste. Sí. No, el tema del empleo, te preguntaba Esteban, por este debate de que siempre aparece cuando se discuten este tipo de proyectos, de que va a generar trabajo, de que va a activar la economía de la región, etcétera. Mira, hay en el primer borrador por lo menos hay un aspecto que es crear una comisión tripartita para revisar cuáles son las condiciones laborales óptimas para aumentar la productividad, ¿no? Eso es una reforma laboral encubierta, digamos, ¿no? Ya en Vaca Muerta venimos en 2017, una adenda al convenio de trabajo petrolero que flexibilizó la mano de obra en el sector, ¿no? Que redujo las dotaciones, que hizo que donde laburaban más trabajadores laburen menos, que laburen en condiciones riesgosas, como por ejemplo de mayores velocidades de viento o en horarios nocturnos. Bueno, una reforma, digamos, en el momento en el que Macri estaba con ese objetivo en el 2017, que llevó a que hubiera más accidentes de trabajo, que hubiera incluso más muertes en los pozos, en los yacimientos, y eso no solo que no se revirtió hasta ahora, sino que el año pasado las condiciones que se habían establecido para el petróleo y el gas no convencional se generalizaron para todo, ¿no? Entonces, cuando en una ley te dicen que es, digamos, beneficiosa para las empresas, te dicen que hay que revisar las condiciones laborales para ver cuál es la mejor forma de aumentar la productividad,
claramente no hay nada bueno que puedan esperar los trabajadores y las trabajadoras del sector, ¿no? Y tengamos en cuenta que es una actividad que depende mucho de los precios del petróleo y de las políticas del Estado. Entonces, el año pasado, por ejemplo, Neuquén fue una de las provincias donde más aumentó la desocupación, donde más despidos hubo, recortes salariales. Lugares que no tenían gas y también hay, ¿no? no, desde ya, ¿no? Después las empresas saquean la provincia y bueno, la pobreza aumenta, la pobreza incluso energética, porque hay familias que no tienen con qué calefaccionarse, que lo hacen con leña, a metros de los pozos más productivos de vaca muerta, ¿no? Cuando la actividad crece, eso no se nota, no redunda en una mejora en la calidad de vida de la población, ¿no? Pero bueno, cuando cae, sí redunda en que hay más despidos, hay más aumento de la pobreza, de la indigencia, etcétera. Claro. Bueno, el tema del empleo, sin duda, siempre aparece, ¿no? Alrededor de este debate. Y el otro tema también, también consultarte y preguntarte, ya como candidato, digamos, y en los debates que está viendo alrededor de este tema, porque también se lo presenta como una de las pocas soluciones o de las únicas soluciones dentro del plan del gobierno también, ¿no? Como parte de un posible modelo productivo, de desarrollo de país. ¿Qué propuesta alternativa se le podría plantear en este terreno y considerando este debate que está planteado ya sobre la posible ley? Sí, mira, primero, como modelo, como propuesta de país y qué sé yo, la verdad es que en las últimas semanas, en los últimos meses, cada vez mostró más las peores facetas, ¿no? Ujú. Porque estuvimos viendo todo el desastre de los basureros petroleros, la contaminación de millones de litros de agua, mientras estamos en una emergencia hídrica terrible. Y bueno, ustedes también estuvieron entrevistando a especialistas por el tema de los sismos que se empezaron a desatar a partir de la actividad del fracking. Entonces, claramente no es por ahí, ¿no? Lo que nosotros proponemos es, en primer lugar, discutir por qué la energía debería dar ganancia, ¿no? ¿Por qué la administración de algo que debería ser un derecho tiene que dar ganancia a empresas multinacionales como Chevron, como Shell, como Tecpetrol? ¿Por qué incluso la administración de recursos como el agua tendría que dar ganancia? Y ahí, bueno, ahora obviamente siempre que hay un proyecto empiezan a hablar, digamos, incluso en el caso de Neuquén, el MPN habla en defensa de los intereses de los neuquinos, qué sé yo, pero los únicos que resistimos un archivo, digamos, somos el Frente de Izquierda. Cuando en 2014 se votó una nueva ley de hidrocarburos muy entreguista, el único proyecto alternativo fue el que presentó Nicolás del Caño en ese momento con Raúl Godoy. ¿Qué es lo que plantea? Bueno, estatizar toda la industria hidrocarburífera bajo control de los trabajadores y trabajadoras, de las comunidades afectadas, de profesionales de universidades públicas, de organizaciones ambientales, pero no para seguir haciendo fracking, sino para iniciar ya mismo una transición energética, una transición ecológica hacia una matriz diversificada, ¿no? Que obviamente tiene que contemplar qué es lo que las comunidades de cada lugar consideran que es conveniente, ¿no? Y cuáles son las fuentes de energía renovables, limpias o no contaminantes o de menor impacto ambiental que sería conveniente desarrollar en cada lugar. Y en estos últimos días también le agregamos que eso también habría que hacer con las represas hidroeléctricas, ¿no? Mientras hay emergencia hídrica, las empresas multinacionales también, o en el caso de las hidroeléctricas, de empresarios como Caputo, como Mindling, erogan el agua que necesitan para generar energía sin contemplar escenarios como este que estamos viviendo de una sequía muy grande. Entonces también habría que rescindir la concesión de todas las represas hidroeléctricas y que también pasen a manos del Estado con control de trabajadores y comunidades para ser parte de un plan de transición energética integral, digamos. Esa es la propuesta que estamos levantando muy fuerte desde el Frente de Izquierda y que hasta ahora es la única que se propone como alternativa a esta nueva ley de entrega. Y los temas importantes que habría que discutir, ¿no? Y que deberían ser parte central
lo que se debate y de lo que también se apuesta, se define en esta campaña, cuando estamos viendo que se están discutiendo, bueno, cosas un tanto laterales también, cuando está todo esto por detrás, y sin duda en un año me parece donde se ha avanzado bastante en los hechos, ¿no? Mientras que se avanza en los hechos y el ambiente también se expresa, digamos, de manera cruda ahí en bastantes aspectos que venimos mostrando acá. Esteban, te agradecemos por tu tiempo y bueno, estamos atentos también a las novedades ahí de lo que se sepa, de lo que se conozca en función de esta nueva ley con la que quieren avanzar. Bueno, muchas gracias a ustedes y sí, como vos decías, hay mucha pirotecnia para ocultar los temas importantes. Y hay una frase que quizás tuvo menos relevancia que la que, bueno, estuvo resonando entre ayer y hoy, pero que fue la de Cabandier, que hay que prestarle mucha atención, que es que no se puede pagar la deuda sin contaminar. Muy bien, Esteban. Antes de irte, la consigna del día te vamos a hacer. Sí. ¿A usted le gusta la panceta, señor? Pero desde ya. ¿Y cuál es la receta que no puede faltar panceta? Esa es nuestra consigna. En un guiso de lentejas. Ahí La va. panceta tiene que ser ahumada y en un guiso de lentejas. Lo banco. Ahí entra en el ranking. Un abrazo, Esteban, nos vemos la próxima. Bueno, abrazo para ustedes, que anden bien. Chao. Saludos. Bueno, ahí pasa Esteban Martín.